Bien, amigos, muy buenas noches. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación de mi amigo José Verona Baluarte para poder compartir con ustedes en esta ocasión, a través de esta línea del Grupo Verona, compartir algunas impresiones en relación al derecho penal frente al COVID-19, ¿no? Y sobre este tema hay importantes novedades que comentar de inmediato, ¿no? Primero, hay que tomar en consideración que esta misma semana se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano tanto el decreto legislativo número 1458, que tiene que ver con las multas policiales por infracciones al derecho sanitario, y por otro lado un reglamento. Me estoy refiriendo al reglamento, el decreto supremo 006-2020 interior, que regulan cuáles son las conductas que puede cometer un ciudadano en materia, digamos, de infracciones a la regulación sanitaria, ¿no? Entonces, por una parte tenemos lo que establece la ley, y por otro lado el desarrollo reglamentario, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer una síntesis de las novedades previstas en la ley y en el reglamento, hay que tomar en cuenta, en primer término, cuáles son las conductas prohibidas. Y la población debe tener en claro cuáles son las conductas prohibidas y cuáles son las sanciones que está previendo tanto el decreto legislativo como el reglamento, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos 11 conductas prohibidas que están descritas de la siguiente forma, ¿no? En primer lugar, se va a sancionar el negarse a respetar el metro de distancia, obligatorio, formando aglomeraciones en establecimientos comerciales autorizados. Para esto se prevé una sanción leve que puede ser de hasta 86 soles. Esta regla es una regla un poco extraña porque como ya nosotros hemos visto por la televisión, por los medios de comunicación, mantener el metro de distancia es algo utópico en estos mercados donde hay largas colas, donde hay aglomeraciones de personas que salen a comprar en las pocas horas que pueden haber, sobre todo cuando tienen que trabajar, pese a las prohibiciones legales que puedan existir. Claro, entonces es un poco difícil pensar en un policía, que es el que va a multar, que va a llevar su varilla o su metro para medir si estás a una distancia de un metro o no, no. O dentro del supermercado, si estás a un metro de distancia. La verdad que es una norma que desde mi punto de vista deja muchas dudas sobre su eficacia. La segunda conducta prohibida es salir más de una persona por familia para adquirir víveres o productos farmacéuticos. Para esto se prevé una sanción grave con multa de 215 soles. Claro, ¿cómo va a controlar esto la policía? Ve a dos personas juntas conversando en una cola o caminando por la calle, ya van a presumir de que son una familia. Si le dicen, no, es mi vecino, me lo encontré en el camino, ¿estoy prohibido acaso de hacer eso? Seguramente no, ¿no? Además, si son dos personas que están incluso casadas, no tienen por qué tener el mismo apellido en el DNI, evidentemente. No son hermanos, no son familiares, pero están casados. Tienen una familia o forman una familia por matrimonio, ¿no? Claro, en ese tipo de casos, también la multa, la infracción y la sanción pueden ser ineficaces porque sería un poco fácil darle vuelta a la prohibición, ¿no? La tercera conducta prohibida, circular por la vía pública para realizar actividades no previstas en el artículo 4 del Decreto Supremo 044, es decir, realizar actividades de las que no están permitidas para salir a la calle. Todos los ciudadanos estamos permitidos salir a la calle para comprar medicina, para comprar comida, para atender emergencias, pero la única forma en que tengamos autorización para trabajar es si estamos realizando esas labores esenciales que regula el Decreto Supremo 044. Dice luego, ¿no? Salvo las personas autistas en compañía de sus cuidadores y las personas que salgan con sus mascotas, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo la policía va a verificar si esta persona que está en la vía pública está realizando una actividad esencial, ¿no? Dice, no, no, con el pase, ¿no? Con el pase laboral. Pero claro, si ahorita, hoy día, viernes 7 de la noche, entramos a internet y ponemos la página del Gobierno del Perú y tratamos de sacar el pase laboral, no tenemos la posibilidad de sacarlo. Está restringida la página. Solamente está previsto en este momento lo que son las renovaciones o reediciones de los pases laborales.
Entonces puede haber una persona que está realizando efectivamente una labor esencial, trabaja en un banco, trabaja en un grifo, trabaja en un servicio de limpieza, pero no tiene el famoso pase laboral, no le han dado el salvoconducto. ¿Comete la infracción? En apariencia no, ¿no? Y la policía no tendría por qué multarle en ese caso. Y lo peor de todo es que, como veremos luego, el tema de las garantías procesales acá está muy reducidas. Esto es como una infracción de tránsito, ¿no? Donde el policía te para y el policía es el testigo, es decir, el medio de prueba. El policía es el fiscal quien te acusa y el policía es quien te impone la multa. Y todo esto de manera sumarísima, ¿no? Testigo, fiscal, juez, de manera sumarísima. En segundos o minutos, el policía te impone la papeleta. Si no hay derecho de defensa, no hay posibilidad de presentar descargos en esa instancia. Luego tú puedes apelar, como en la multa de tránsito, pero en primera instancia el policía te multa como lo puede hacer a un infractor de tránsito. Cuarta conducta prohibida, circular por la vía pública con el pase personal laboral en caso corresponda, sin el pase, perdón, laboral correspondiente. Una multa, porque es sanción grave, 258 soles. Nuevamente lo anterior, ¿no? El no tener el pase laboral no significa que no estés dentro de las actividades permitidas. Como decía hace un momento, puedes trabajar en un banco, puedes dedicarme a la limpieza pública, puedo ser grifero, puedo trabajar en una empresa de energía eléctrica, de gas, pero no tengo el pase laboral. Soy un informal en ese sentido, pero no significa que está realizando una acción prohibida. En una apelación, una persona en teoría podría poder ganarla por una razón de fondo. Tiene derecho a salir a trabajar, está dentro de las actividades permitidas. Quinta conducta prohibida. Desarrollar actividades económicas no esenciales, no señaladas en el artículo cuarto, ¿no? Sanción grave, multa de 300 soles. El mismo problema que los mencionamos hace un momento, ¿no? Sexta conducta prohibida, circular en vehículos particulares que no cuenten con la autorización del MINDEF o MININTER. Esto también es un poco raro porque si uno navega por las páginas del MINDEF y del MININTER, no nos vamos a encontrar con la información sobre cómo obtener esa autorización, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que está circulando por la calle con sus vehículos para ir a comprar comida, para ir a la farmacia, para ir a visitar a un familiar. Entonces, estas autorizaciones del MINDEF o del MININTER no son algo que estén a disposición del público como para poder decir de que son conductas que se van a poder verificar de inmediato por parte de un efectivo policial, ¿no? Séptima, transitar por la vía pública sin utilizar la mascarilla, ¿no? Sanción grave, multa 344 soles. Y acá la verdad, yo aquí tengo uno de mis mayores reparos por lo siguiente, ¿no? Eh, Como sabemos, acá en el Perú hay mucha pobreza y ya se ha generado un mercado de mascarillas alternativas, ¿no? No todos pues tienen la posibilidad de comprarse una mascarilla 3M número 95, que es la prevista para este tipo de situaciones, como una mascarilla efectiva, sino que el que no puede se está comprando mascarillas de tela, mascarillas hechas con ropa que la gente ya no usa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, esto parece ser más una regla, digamos, salud a la bandera que una regla de fondo, porque el usar una mascarilla de papel o una mascarilla de un material que no garantiza la protección no es algo que pueda ser tampoco testeado o verificado por el policía en ese momento. Yo me puedo poner mi mascarilla de papel y le digo al policía, o sea que yo ya cumplí con mi mascarilla. No, pero no puede ser de papel. ¿Por qué? Si no hay un estándar de calidad para las mascarillas. Oiga, pero tiene que ser algo que proteja. Bueno, dame el estándar, ¿cuál es el estándar? No, no está fijado, por lo tanto no puede haber sanción. En materia administrativa como en penal rige el principio de legalidad y la legalidad implica de que tiene que estar específicamente prevista la infracción para efectos de que se puede imponer la multa correspondiente, ¿no? Que en este caso es una multa cara, 344 soles. Octava conducta prohibida, negarse a respetar la inmovilización social obligatoria los domingos, ¿no? Bueno, en apariencia solamente quedan dos domingos, debería ser este domingo, muy bien que es el domingo 19, y luego el domingo 26, porque de ahí ya no sabemos qué es lo que va a pasar. Si el gobierno va a extender más o no va a extender más la cuarentena, o si la inmovilización obligatoria se va a mantener los domingos y algunos días no, es algo que está por verse, ¿no? Pero claro, acá sí podríamos tener una suerte de infracción puramente objetiva donde casi no habría mayor espacio para la discusión, ¿no? Y acá la sanción es muy grave, multa de 387 soles.
Novena conducta prohibida, ¿no? Realizar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva o no masiva en la vía pública. Ojo, en la vía pública. O sea, acá no estamos hablando de la prohibición de realizar actividades sociales dentro de tu casa. Si tú con tu familia decides tomarte una cerveza o decides tomarte una botella de vino o de pisco, eso no está dentro de la infracción. Alguien dice, está prohibido el derecho a reunión. Bueno, no es que esté prohibido. La emergencia no significa de que se han restringido o eliminado todas las garantías constitucionales. Se han restringido o eliminado las garantías constitucionales cuando tienen que ver con la pandemia. Oye, si yo vivo con mis hermanos, vivo con mi papá y somos 7 personas en una casa, por pequeña que fuera, y el día domingo decidimos tomar alcohol, eso no es un delito, eso no es una infracción administrativa. Eso es algo que es atípico, no podría dar lugar a una sanción. Lo menciono porque hace unos días vimos en los medios de comunicación cómo la policía ingresó a un domicilio y eso dio lugar a que incluso la Defensoría del Pueblo emite un pronunciamiento en el sentido de que el derecho de reunión en casa por quienes viven dentro de esa vivienda no es algo que esté prohibido. Entonces, acá en todo caso, dejar en claro que la infracción es una infracción que sanciona la realización de actividades sociales, etcétera, en la vía pública. Muy bien, la sanción es grave, multa de 387 soles, ¿no? Claro, ahora la pregunta es, ¿cuándo es masiva, no? ¿O cuándo es no masiva, como dice la ley? 2 o 3 personas, 3 son multitud. Hay una suerte de indeterminación que va a quedar establecida o definida finalmente por el policía que te pueda imponer la sanción. Bueno, décima conducta prohibida, negarse a respetar la inmovilización social obligatoria en los horarios establecidos por el Estado. Sanción grave, 430 soles. Es decir, no respetar el toque de queda. Si no se respeta el toque de queda, hay una sanción también prevista para estos fines, ¿no? Entonces, si tú no respetas el toque de queda, evidentemente se te puede imponer también una sanción de naturaleza administrativa, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, al igual que en el caso de los domingos, una infracción puramente objetiva, ¿no? Con un dato curioso, ¿no? Es más grave no respetar el toque de queda, 430 soles, a no respetar el encierro en el domingo, que es 387 soles, ¿no? La última conducta prohibida es rehusarse a cumplir con la identificación ordenada por los efectivos policiales o el ejército, ¿no? Sanción muy grave, multa de 430 soles. Y esto, desde mi punto de vista, es un absurdo, porque no entiendo qué tiene que ver la identidad de la persona con la prevención de la pandemia, ¿no? Yo puedo ser hombre, mujer, puedo llamarme Juan, Pedro, María, Marta, tener un número de DNI u otro, tener cierta edad o no, una dirección u otra. El tema de la identificación ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la prevención de la extensión de la pandemia, con lo cual acá también nos encontramos ante una situación muy rara, extraña, una infracción que no tiene en apariencia que ver con lo que son los fines de la ley, que es la prevención, como decía, de la expansión de la pandemia, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto, no? La ley establece y el reglamento de que hay agravantes, atenuantes y eximentes, ¿no? Agravantes, estas sanciones se pueden agravar cuando te resistes a la autoridad, cuando insultas a la autoridad, o como ha pasado, y hemos visto por televisión situaciones lamentables, ciudadanos que han agraviado a las autoridades, las han golpeado o las han escupido, situaciones deleznables, totalmente repudiables, sin duda, pueden ser situaciones de agravación, ¿no? Pueden haber situaciones también de atenuación por el tipo de persona, por la circunstancia en la que se encuentra, y pueden haber también eximentes de sanción. Las eximentes claramente están ligadas, por ejemplo, a situaciones de emergencia, ¿no? Yo tengo necesidad de ir a una emergencia porque tuve una apendicitis en la madrugada, no respeto el toque de queda, pues eso está exento de responsabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha establecido un marco legal, una ley, ha puesto un reglamento con la finalidad de poder regular, digamos, o proteger las reglas para la prevención de la expansión de la pandemia, ¿no? Y eso creo que es positivo
desde el punto de vista, digamos, principista. Es bueno que el gobierno se preocupe, es bueno que el gobierno prevea reglas para este tipo de situaciones. Sin embargo, aquí se generan todavía muchas dudas, ¿no? La primera tiene que ver con las cuestiones pragmáticas del debido proceso. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Estoy caminando por la calle, muy bien, estoy paseando a mi perro en día domingo, muy bien, y de pasadita voy a visitar a un familiar, diciendo que he sacado a pasear a mi mascota. Bueno, el policía me detecta, ¿no? Soy un infractor, estoy violando la regla de la inmovilización social obligatoria el domingo y esa regla no está exceptuada porque no estoy usando sino mi mascota de pantalla. O sea, he dicho que estoy pasando la mascota, pero en verdad estoy haciendo otra cosa que he querido ir a visitar a un amigo, un familiar. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Como decía hace un momento, al igual que en la regla de tránsito, el policía te va a detener digo momentáneamente unos minutos, lo que dure imponerte la sanción administrativa. Te va a imponer la sanción administrativa de manera inmediata. O sea, en teoría el policía tendría que ir con su cartilla y sus papeletas para poderte imponer la sanción y entregarte la papeleta de inmediato, ¿no? Multa de tanto, ¿no? Multa de 215 soles, por ejemplo. Tú tienes que recibir y firmar la infracción, ¿no? Con lo cual, el policía, como decía hace un momento, es testigo, fiscal, juez, ¿no? Es decir, juez y parte al final del día, ¿no? Y todo esto es un proceso sumarísimo, ¿no? Segundos, minutos en que te impone la papeleta. Bueno, no hay derecho a defensa. La infracción, como dicen los administrativistas, debe entenderse como puramente objetiva. Bueno, ¿qué puede hacer el administrado? Puede hacer muchas cosas. Puede no querer firmar, en cuyo caso la infracción igual está impuesta y está cometida. El infractor puede recibir el papel, guardárselo y cuando se ve policía, romperlo e irse a su casa. Igual la multa está impuesta, igual la multa será registrada. Puede guardarse la papeleta, ir a su casa y no pagarla nunca. O si es un ciudadano temeroso, cumplidor de la ley, va a su casa y paga dentro de los 5 días hábiles, que es lo que ha establecido la ley. Debe pagarse en el plazo de 5 días hábiles. Ahora, un administrado, un ciudadano prevenido, de repente uno es abogado, tiene un familiar, al igual que en el tránsito, puedes apelar la multa. Entonces, esta multa la puedes apelar dentro del plazo de 5 días ante la región policial, ¿no? Entonces, se eleva el expediente a segunda instancia para evitar pagar una multa de 344 soles. La pregunta es, ¿te vale la pena apelar por 344 soles? Algunos me dirán, oye, pero eso es plata. Para alguien no será plata, pero para otros sí será plata. Bueno, estamos claros de que es plata. Pero el tema es de que siendo plata, igual los costos legales de contratar a un abogado, mover la maquinaria de la policía, mover la maquinaria de la dirección de la región policial, ir a hacer trámites allí, pedir tu informe oral si es que lo quieres pedir, ir a averiguar cómo salió el resultado, todo eso también es tiempo, ¿no? Tiempo y dinero, tiempo de tu trabajo, y peor aún en tiempos de pandemia, el tiempo es más valioso, ¿no? Entonces, son casos en los que literalmente el tiempo y los recursos colaterales valen más que el dinero. Entonces, muchos no van a apelar porque no son abogados o porque no les interesa, no tienen los medios, no tienen los recursos ni el tiempo. Estas multas van a poder quedar firmes, ¿no? Pero en teoría hay un derecho a apelar. Es prácticamente la única garantía que se ha previsto acá, ¿no? Derecho a apelar, derecho a ser oído, informe oral, y la multa una vez que se confirme, si se confirmara, pues la tienes que pagar luego, ¿no? La multa en teoría se podría confirmar luego de 3 días de efectuado el informe oral, lo cual agota la vía administrativa. Y si alguien no quiere pagar, en teoría podría irse al Poder Judicial con una acción contenciosa administrativa, pero también es plata, dinero, tiempo, no es eficiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Lo que va a pasar seguramente es que muchos reciban la papeleta y no paguen la multa, ¿no? Y si no pagan la multa, la consecuencia directa, inmediata y precisa es la que prevé la ley. Porque, digamos, si tú no pagas la multa, vas a seguir, sí, vas a seguir trabajando, vas a seguir saliendo a la calle, vas a continuar con tu vida como cuando no pagas una multa de tránsito, pero, en definitiva, vas a tener, digamos, una cierta carga, ¿no? Personal, pues a que tienes una multa sin pagar. Pero la ley muy hábilmente ha previsto algo que no prevé la regulación en materia de tránsito, ¿no?
Y eso sí puede ser un incentivo para algunos al menos para pagar la multa. Es lo que yo denomino la pérdida o disminución de la capacidad civil. El infractor que no paga la multa, al igual que en temas electorales, si no vas a votar, ¿qué te pasa? Si no vas a votar, de pronto, ya veía la regla antigua, ¿no? Ya no puedes cobrar cheques, no puedes abrir cuentas corrientes, no puedes hacer trámites notariales. Acá pasa algo parecido. Dice la ley que el infractor que no pague la multa dentro de los 5 días hábiles queda prohibido de suscribir contratos, lo cual nadie puede prohibirte en la práctica, porque en teoría yo firmo un contrato entre privados y no pasó nada, se cumple y se acabó. Pero acá viene otra cosa que ya depende de terceros. Está prohibido suscribir contratos, cosa que nadie te puede controlar, pero donde sí te pueden controlar es, queda prohibido de efectuar trámites notariales. Si yo quiero vender mi carro, no voy a poder, porque el notario me va a decir de que tengo una multa. Si yo quiero vender mi casa, no voy a poder, tengo una multa. Si yo quiero una hipoteca para comprar mi departamento con mis ahorros, no voy a poder porque tengo una multa. Si yo quiero hacer trámites bancarios, cobrar un cheque, abrir una cuenta, hacer un retiro, no voy a poder porque también está prohibido efectuar los trámites bancarios. También estoy prohibido de efectuar los trámites ante la SUNAT, registros públicos. Y si quiero viajar por trabajo, tampoco voy a poder porque no voy a poder viajar al exterior. Entonces, por lo menos a una franja, no sé qué tan grande de ciudadanos, esto sí lo puede afectar. Esto es lo que yo denomino la capitis diminutio, ¿no? La capitis diminutio es un concepto romanista, viene de Roma. En Roma, estoy hablando de la Roma antigua, la cúspide de la civilización antigua, Roma, muy bien, existía una categoría jurídica que se llamaba la disminución de capacidad civil o disminución de cabeza, le llamaban algunos, ¿no? Capitis diminutio, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que bajo determinadas circunstancias tú ibas perdiendo ciudadanía, ¿no? Alguien recordará la vieja película de Ben-Hur, donde Ben-Hur, de ser un ciudadano judío, reconocido por Roma como ciudadano, pierde la ciudadanía y se convierte en esclavo porque supuestamente atentó contra una autoridad que representaba al emperador, ¿no? Claro, en ese caso estamos hablando de una situación extrema, ¿no? Llegas al punto de perder ciudadanía completamente y convertirte en un esclavo. Bueno, había la capiti diminutio también parcial, perdías ciertos derechos, que es lo que está pasando aquí en Perú, si tú no pagas la multa. Pierdes ciertos derechos y a eso yo le denomino capiti diminutio. Para cerrar este tema, tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Estas sanciones van a ser realmente eficaces o no? Yo indudablemente tengo mis dudas. O sea, yo por lo menos tengo claro de que estas sanciones son más un saludo a la bandera que otra cosa. Yo creo que estas sanciones están hechas más para generar cierto temor, generar cierta preocupación en el buen ciudadano, más que pensar en que van a ser efectivas, ¿no? Porque al margen del tema de la capitis diminutio, de lo que ya hemos hablado, que es decir, de la pérdida de determinadas capacidades civiles, lo que tenemos acá al final del día es una situación como esta, ¿no? Primero, como ya sabemos, han habido en el Perú prácticamente unas 30.000 detenciones de personas que han violado las reglas sanitarias o las reglas de prevención para la expansión del COVID-19, y esto ha seguido pasando, esto ha seguido sucediendo, porque la gente tiene la necesidad de salir a trabajar, porque la gente tiene todavía cosas que hacer en la calle, trabajo, negocio, sobrevivencia, necesidades, ir a comprar comida. Claro, entonces las detenciones no han sido suficientes. Incluso las personas que han agraviado la autoridad, a las que se les ha sometido a procedimientos sumarísimos, rápidos, procedimientos rápidos sumarios, y han sido incluso condenadas. Hemos visto algunos casos ahí donde por internet se les ha condenado inclusive, como regla de prevención, uso de la tecnología para las audiencias. Pues a pesar de esas detenciones, a pesar de esas eh, sanciones o condenas de naturaleza penal, pues la gente sigue en la calle. La gente sigue sin respetar el metro de distancia, la gente sigue saliendo a comprar el día que quiere, siguen saliendo en grupos familiares, es decir, cometiendo infracciones muy parecidas a las que están prohibidas en la ley y en el reglamento.
Entonces, la pregunta es muy sencilla y cae de madura, ¿no? Si el derecho penal, es decir, la ley penal que es la más grave, prevista para los casos más graves del sistema, cometidos por la sociedad, si el derecho penal y su reacción más inmediata, que es la detención, te elevo, te subo al carro de la policía y te llevo a la comisaría, no ha podido frenar esto, ¿por qué tendría que frenarlo el derecho administrativo sancionador? ¿No? Para decirlo más simple, si la gente no le tiene miedo a la cárcel, si la gente no le tiene miedo a las condenas, porque considera que estas son situaciones de menor de bagatela o de menor entidad, ¿por qué le va a tener la gente miedo a las sanciones administrativas? ¿No? Yo personalmente tengo mis dudas. Creo más bien de que esta es una legislación que bien podríamos denominar como una legislación de naturaleza simbólica. Legislación simbólica porque es una legislación que lo que busca es generar en el ciudadano la idea o la noción de que el gobierno está haciendo algo por prevenir, en este caso, la pandemia, lo cual es plausible, pero a la hora de la hora lo que tenemos es una norma, saludo la bandera, una norma que está creada no para prevenir, sino para generar cierta idea en el ciudadano de que algo se está haciendo por la prevención. Aunado a eso, viene mi segundo comentario esta noche, nuevamente agradeciendo la invitación del colega José Verona para estos fines. Viene mi comentario esta noche sobre un tema directamente conectado con lo que es la prevención de la pandemia. El día de hoy se ha publicado el Decreto Supremo 070-2020-PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, que trae consigo una serie de reglas que tienen una finalidad, ¿no? El acceso a datos personales de llamadas telefónicas, llamada de teléfono, teléfono fijo, teléfono celular, para identificar y seguir potenciales casos de COVID-19. Esto es algo muy raro en el Perú, no se ha hecho antes, se ha hablado un poco de esto, pero es, diría yo, la primera vez en la historia del Perú en el que se emite una norma para hacer seguimiento de personas y sus círculos de influencia, desde luego, por razones de salud pública, ¿no? Claro, esto, para explicar el antecedente, no es un asunto nuevo en el mundo, sino es algo ya muy conocido, ¿no? Hay un debate a nivel mundial en torno a los dos modelos de control de la pandemia, ¿no? Por un lado está el modelo muy americano, muy europeo, que es el modelo, digamos, del control a través de los métodos clásicos, la cuarentena. La cuarentena no es una invención reciente, la cuarentena fue inventada como tal en el siglo XIV para contener la pandemia de la peste bubónica o la peste negra. La peste bubónica que asedió Europa, especialmente en el siglo XIV, muy bien, es una peste que dio lugar a la muerte de por lo menos un tercio de la población de Europa, ¿no? Más de 25, entre 25 y 50 millones de personas se calcula que murieron en ese entonces. Claro, entonces el método que encontraron para la prevención era la cuarentena. Muy bien. Y esto es algo que ha sido repetido a lo largo del tiempo por los diferentes países para el control de las pandemias, ¿no? La cuarentena, el cierre de frontera, y esa es la regla que ha seguido Italia, esa es la regla que ha seguido España, esa es la regla que ha seguido los Estados Unidos, Perú, desde luego, ¿no? Perú, Chile, Argentina, Colombia, todos han cerrado fronteras y nos hemos puesto en cuarentena. El único país occidental muy reconocido que no ha seguido ese modelo es el de Inglaterra, ¿no? Inglaterra ha seguido un modelo en el cual la gente ha seguido saliendo a las calles porque el gobierno considera que los infectados deben ser tales y cuales, que si todos al final del día nos vamos a contagiar, lo importante es que no rebalsen las urgencias médicas o las emergencias, al punto que hasta el primer ministro de Inglaterra se ha contagiado y hasta el príncipe de Gales, ¿no? Ha sufrido un contagio leve, según dicen las noticias. Bueno, salvo esa excepción, el modelo europeo, el modelo americano y latinoamericano es un modelo de cuarentena y cierre de fronteras, versus el modelo oriental. Japón, China, Corea, las dos Coreas del norte y del sur, muy bien, e Israel y Singapur han utilizado un modelo de control algorítmico.
es decir, un modelo de control a través del uso de la inteligencia artificial. Lo que se ha hecho es procesar Big Data, ¿no? Es decir, la data que proviene de las personas, ¿no? Las personas que tienen un celular, las personas que tienen un móvil, un celular, pueden proporcionarle información al Estado, muy valiosa, ¿no? Muy valiosa. Si los celulares pueden reconocer rostros, si los celulares pueden reconocer rutas, registrarlas, si los smartwatch, los aparatos electrónicos pueden servir para la medición de los signos vitales de las personas, si las cámaras públicas en estos países pueden reconocer los signos faciales de personas con fiebre o personas que pueden tener una tendencia al contagio, toda esta información, toda esta metadata es puesta en funcionamiento a través de algoritmos. Es decir, en primer lugar, se produce el recojo de la información es procesada a través de estos algoritmos, la Big Data es procesada, la Big Data, el petróleo del siglo XXI, y esa Big Data, a través de los algoritmos correspondientes, proporciona determinadas alertas, ¿no? Alertas como, por ejemplo, que a un ciudadano común y corriente de a pie le llega un mensaje por SMS y en ese mensaje se le dice, oiga, señor, usted es una persona que posiblemente está contaminada, rápido con la prueba molecular. A las personas que han estado en su circuito de influencia, les puede llegar un SMS también advirtiéndole de esa situación. Bueno, el Estado puede tener información valiosa, ¿no? Sobre cuál es la ruta que ha seguido esa persona. Y no solo esa, sino multipliquemos esta experiencia por miles, cientos de miles, eventualmente millones, ¿no? Y poder focalizar las zonas que requieren mayor tratamiento desde el punto de vista de lo que es la prevención, planeamiento de los servicios de urgencia médica, etc. Todo esto se puede hacer. Pero bueno, entonces aquí en Perú, con la norma que ha salido publicada el día de hoy, algo de esto se quiere hacer. ¿Qué dice la ley de hoy, la norma de hoy? Dice que los portadores o sospechosos de portar el COVID-19 no podrán transitar por las vías públicas, incluso se realizan labores esenciales. Si hay una persona sospechosa que trabaja en un banco, tiene que quedarse en su casa. Mientras se confirme que no son portadores. Es decir, su traslado va a quedar a cargo del personal médico, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, pero esa persona puede salir de su casa por un sospechoso. Regla 1. Regla 2. Las entidades que administran las centrales telefónicas 103 y 107, que son las de emergencia, pueden acceder a los datos personales. Es decir, pueden acceder a los datos personales de quienes llaman a estos números telefónicos, 103 y 107. Incluso pueden corroborar la identidad de estas personas que llaman con la RENIEC. Pueden grabar las llamadas y en casos sospechosos o confirmados, acceder al registro histórico, ojo, estas centrales telefónicas pueden acceder al registro histórico de localización o geolocalización del dispositivo hasta 3 días antes. Es decir, si hoy día estamos viernes, yo llamo al 113, pueden grabar mi voz, muy bien, pueden confirmar mi identidad con la RENIEC y pueden, a través de los operadores de telefonía móvil, hacer un rastreo de dónde he estado yo con mi celular en los últimos 3 días, para ver a quiénes he podido contagiar. La información es recolectada y anonimizada, dice la norma, y se envía a entidades públicas como quienes, PCM, MINSA, OCIPTEL, Salud, la IGRESA, GORES, Policía Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer estas entidades con esta información? Yo no lo sé. Yo no lo sé y ahí va a venir luego mi duda o mi crítica, ¿no? Bueno, ¿qué más dice la ley? La norma dice que los concesionarios de telefonía, le hace Telefónica, América Móvil, Movistar, claro, lo que van a hacer es entregar la información sobre la geolocalización. Es decir, se está acudiendo o se está imponiendo la obligación legal a los operadores telefónicos de geolocalizar. Entonces, ¿qué van a hacer estos operadores telefónicos? Van a difundir mediante SMS o servicios suplementarios de datos no estructurados el cuestionario para identificar casos sospechosos de COVID. Es decir, no te sorprenda que tú recibas un SMS en algún momento para que te hagas un test rápido, bien, un test ahí de inmediato,
con internet, en el internet en la nube, para ver si tú eres un paciente potencialmente sospechoso de COVID-19. La PCM, Salud y MINSA pueden acceder a los datos personales del cuestionario, ¿no? Yositel va a fiscalizar el envío de estos cuestionarios para que esto se cumpla conforme está estableciendo la ley, ¿no? Bueno, las entidades públicas deben salvaguardar la confidencialidad de esta información, la que será eliminada cuando termine el estado de emergencia nacional. La PCM, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, va a supervisar el uso de técnicas analíticas, inteligencia artificial, metodologías predictivas o plataformas digitales según el marco de confianza digital previsto en el decreto de urgencia 007-2020. Es decir, contamos con una norma, un marco regulatorio que establece la posibilidad, digamos, de que el Estado peruano pueda procesar esta información, esta Big Data sanitaria, a través de algoritmos, el uso de la inteligencia artificial. Es decir, se está abriendo la posibilidad de que podamos contar con algo parecido al modelo, muy bien, algorítmico, así llamo yo el modelo algorítmico que se utiliza en Oriente, ¿no? Oriente, China, Japón, etc. Claro, pero todo esto, que suena bastante bien y que es muy loable, es muy plausible y merece, digamos, el apoyo por parte nuestra hacia las autoridades, es algo que a la vez puede generar dudas y problemas. No es un tema pacífico, por lo menos por tres motivos. Y esto creo que es algo importante tener en cuenta. Primero, porque acceder a tu localización o geolocalización es algo que puede generar problemas de constitucionalidad. De hecho, ustedes se preguntarán, oye, pero si Estados Unidos está en la cúspide del desarrollo tecnológico, al igual que China o similar que China o Japón, ¿por qué Estados Unidos no aplica esta técnica? ¿Por qué los americanos no usan las técnicas algorítmicas? De hecho, hace algunas semanas atrás el FBI lanzó una plataforma o recomendó una plataforma para hacer ejercicios en casa y eso recibió una fuerte crítica porque en Estados Unidos se dijo que el FBI lo que quería era captar información para el seguimiento de casos de COVID-19, información algorítmica, ¿no? Información de signos vitales a través de smartwatch, porque el aplicativo era un aplicativo de smartwatch para hacer ejercicios en casa. Claro, ¿por qué esto no se ha implementado, por lo menos claramente, en Estados Unidos y en Europa, viendo la tecnología que hay estando en pleno siglo XXI? No se ha hecho por una razón. Esto no es casualidad. Se ha hecho por una razón, y es que en los Estados Unidos y en Europa, el modelo de protección de datos personales, el derecho a la protección de tu intimidad, tus datos personales, lo cual incluye ver de dónde vienes, a dónde vas, con quiénes has conversado, con quiénes te has reunido, es equivalente a un derecho humano, un derecho fundamental. Es decir, hay un derecho humano y un derecho fundamental a la protección de datos. Hoy en día el discurso del compliance, por ejemplo, en Europa es básicamente un discurso donde uno de los pilares es la protección de datos personales. Como yo decía hace un momento, la big data, la data, es el nuevo petróleo del siglo XXI, ¿no? Además, piensen ustedes en el valor de la data, ¿no? La data es un recurso, primero, natural, es un recurso natural. Dos, es un recurso renovable, renovable, es decir, es un recurso que no se agota, por el contrario, crece geométricamente. Se dice que hay 7 aparatos conectados en el mundo por cada ciudadano, y somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo, hay más de 50.000 millones de aparatos conectados a través de la técnica del Internet of Things, o Internet de las cosas, ¿no? Es decir, se genera data que va multiplicándose a un ritmo geométrico, ¿no? Claro, entonces es un recurso, muy bien, natural, es un recurso no finito, de crecimiento geométrico renovable, y es un recurso universal, es un recurso universal, del cual se sirven todas las empresas que manejan la inteligencia artificial. Claro, entonces, ¿cuál es el resguardo? ¿Cuál es la valla que tiene el ciudadano?
¿Cuál es, digamos, ese muro infranqueable con el que el ciudadano se puede proteger frente a las grandes empresas que controlan la Big Data y en consecuencia controlan el mundo moderno, ¿no? ¿Cuál? Bueno, la protección de datos personales. El ciudadano debe de conservar el poder de poder decidir si su data personal es usada o no por terceros. Claro, nosotros estamos acostumbrados a bajar aplicaciones todo el tiempo. Nos dice, acepta las condiciones de uso, no ponemos clic, no ni leemos. ¿Por qué? Para no perder el tiempo. No importa, lo que quiero es la aplicación. Claro, ahí la letra chiquita está, ¿no? Tu consentimiento a compartir tus datos personales con estos algoritmos que procesan Big Data, ¿no? Claro, por eso que en Europa, en los Estados Unidos, existe un modelo fuerte de protección de datos personales y es por eso de que los intentos por usar estos algoritmos siempre se chocan con la pared del instrumento de la protección de datos personales. Muy distinto es el caso de lo que está sucediendo en los países orientales. En China, por ejemplo, con el modelo comunista, hablar de protección de datos personales es algo casi exótico, ¿no? Lo mismo en Singapur, lo mismo en Japón, es decir, no son países con una tendencia fuerte a la protección de datos personales. Se considera más bien de que esta data, sobre todo en tiempos de pandemia, donde hay un interés público superior, debe de ceder, digamos, el interés privado frente a ese interés público superior. Esa ponderación no está muy clara ni en Europa ni en los Estados Unidos, y acá en Perú tampoco, si nosotros vamos al marco constitucional. Y ahí viene el primer problema, porque el tema de la localización y geolocalización no es algo que se pueda compartir así nomás. La ley, la ley que se ha publicado hoy día, me refiero al decreto supremo 070-2020, podría tener cierto consenso y cierto reposo en el artículo 14 de la ley número 29733, que es la ley de protección de datos personales. La ley de protección de datos personales prevé que no se necesita consentimiento de las personas para tratar datos personales por razones de salud pública. Entonces podemos decir, oye, claro, no necesito el consentimiento del usuario del teléfono si estamos hablando de salud pública. Él es un potencial contaminador, un potencial expansor de la pandemia, es un portador potencial. Por lo tanto, frente a su derecho privado, protección de datos personales, el interés público debe de sobrepesarse el interés público. Bueno, esto no es tan claro, porque el artículo 2.10 de la Constitución dice que el acceso al registro telefónico solo puede hacerse por mandato judicial. Y alguien me dirá, oye, pero esto no es registro telefónico, esto es localización y geolocalización. Bueno, ahí está el problema, porque el Tribunal Constitucional peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Excher versus Brasil, sentencia de la Corte del 6 de julio del 2009, ha establecido que los metadatos de las llamadas telefónicas, como la geolocalización, forman parte del secreto de las telecomunicaciones. Es decir, saber de dónde vienes y a dónde vas gracias al aparato celular forma parte del secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, esto no es algo que pueda estar amparado, por lo menos literalmente, formalmente, por la Ley de Protección de Datos Personales, porque entre la Ley de Protección de Datos Personales y la Constitución, evidentemente, pesa más la Constitución. Recordemos a los que somos abogados la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? En lo más alto del sistema jurídico está la Constitución. Y una ley, como la Ley de Protección de Datos Personales, y menos un decreto supremo, como el del día de hoy, 070-2020 PCM, puede dejar de lado un mandato constitucional que prohíbe el acceso al registro telefónico que implica la geolocalización a través de un decreto supremo o una decisión administrativa. Tendría que haber un mandato judicial. Bueno, no existe tal mandato. Por lo tanto, es algo que ya de inicio plantea dudas de constitucionalidad. Alguien dirá, pero bueno, ¿qué importa, no? Lo que importa es que acabemos con esta pandemia. Bueno, podemos pasar entonces a otros argumentos, ¿no? De repente el primer argumento dirá, no, esa es leguleyada, esto es un tema de constitución, eso es para los abogados. Yo soy un ciudadano, quiero la solución de mi pandemia. Yo necesito gozar del bienestar de la salud pública. Y yo estoy contigo. O sea, puedo estar de acuerdo completamente contigo, pero ahí viene lo siguiente, ¿no? La siguiente duda que tengo yo. Y es que el seguimiento efectivo de esta información o de esta data de los sospechosos de COVID o
confirmados con el COVID-19, el seguimiento efectivo implica el uso de algoritmos, Big Data e inteligencia artificial para alertar en tiempo real y proyectar la propagación del virus de manera general y localizada. Sin embargo, este uso debe ser transparente, ¿no? Según una política de datos abiertos. No hay espacio para black boxes, ¿no? Las cajas negras, ¿no? Estos algoritmos donde no se conoce cómo se administra, digamos, la información de entrada y de salida. Pero el problema en Perú ni siquiera llega a ese nivel de discusión, porque acá, hasta donde tenemos conocimiento, hasta donde estoy informado, yo y seguramente ustedes, no tenemos esos algoritmos. No tenemos estos algoritmos que permiten procesar la Big Data y establecer, digamos, respuestas predictivas o soluciones predictivas a través del procesamiento de la data que esté detrás del seguimiento de estas personas. Dicho de otra manera, si no tenemos los algoritmos, el seguimiento de esta persona va a ser básicamente manual, empírico, de un alcance muy limitado, ¿no? Entonces, si bien me parece plausible la iniciativa del gobierno de poder, digamos, controlar la pandemia de forma algorítmica como en Asia, lo cierto es de que no creo, espero equivocarme y quisiera equivocarme, que tengamos las herramientas tecnológicas para procesar la Big Data que puede emanar de estas centrales telefónicas 113 y 107. Tengo mis dudas en consecuencia de que esto pueda ser la panacea, la cura o el santo grial, para decirlo en términos metafóricos, ¿no? Por otro lado, y para cerrar este punto, se necesita protocolo de seguridad y anonimización, es decir, hacer anónima la información de los datos recolectados, es decir, que esos datos recolectados no estén unidos al nombre de una persona para efecto del tratamiento de determinadas entidades públicas. Y me estoy refiriendo a entidades públicas como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, que están dentro de la lista de las entidades que puedan recibir esta información. Donde, especialmente me refiero a la policía, donde siempre se filtra la información, ¿no? La información de los procesos penales, de los casos, siempre se filtra a nivel de la policía. Cuando se va a realizar una detención, se filtra la información de las filmaciones policiales. Ahí tienen ustedes un buen ejemplo, ¿no? Ahora, en estos días que recordamos la muerte o el suicidio del señor Alan García Pérez, todas esas imágenes que se han conocido, el señor Pérez recibiendo al fiscal, subiendo por las escaleras, metiéndose a su cuarto, todas esas imágenes son policiales. Fíjense ustedes cómo esto se ha filtrado a la prensa, ¿no? Imágenes que no han sido debidamente resguardadas, donde no se ha protegido la información que debe de considerarse valiosa para una investigación incluso de naturaleza penal. Un ejemplo triste, tristemente célebre, pero que refleja cómo la información se puede filtrar de un órgano tan importante como es la Policía Nacional. Y bien, con esto que tenemos en resumen, tenemos hasta acá que el gobierno en la semana ha implementado dos tipos de medidas para mejorar el control de la pandemia. Por un lado, las multas administrativas, multas policíacas, derecho administrativo sancionador, y por otro lado, atisbos del llamado control algorítmico, soluciones algorítmicas para controlar la pandemia. Ambos mecanismos me generan dudas, ¿no? Ambos mecanismos me parece que pueden ser plausibles desde el punto de vista del principio, la intención, la buena fe, pero tengo mis dudas de que sean mecanismos efectivos para el control de la pandemia. Y bien, amigos, yo quiero agradecerles muchísimo por su tiempo. Para mí ha sido un verdadero gusto poder compartir algunas ideas de los hechos de esta semana que tienen vinculación con aspectos legales y en particular con mi disciplina, que es el derecho penal y compliance. Y quiero agradecer una vez más al colega y amigo José Verona por esta invitación y espero poder acompañarlos en una próxima ocasión. Que tengan buenas noches, un placer, hasta luego.